Una semana. Oh my God. Ahí está la señora. Jesus. Bueno, muy bien. Entonces, hoy que cerramos el retiro, vamos a leer un sutta que es del Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya significa los discursos agrupados numéricamente y se llama así porque tiene números 1, 2, 3, o sea, en cada uno de los discursos, por ejemplo, en los números 2, Buda habla de dos cosas. En este caso, que es el número 10, 1, Buda habla de 10 cosas. ¿Sí? Es un discurso muy corto, en general los discursos del Anguttara Nikaya, como los del Samyutta Nikaya, que son los discursos conectados temáticamente, son discursos muy cortos, muy profundos, que no tienen esta cosa explicativa o tan explicativa como tienen los demás suttas del Majjhima Nikaya, o sea, de los sermones medios o de los sermones largos, ¿sí? Pero curiosamente, es un diálogo entre Ananda y Buda, y ¿te puedo pedir si me calentás un poquito el agua porque está frío? Gracias. Y justamente de lo que habla hace un recuento de un poco de lo que estuvimos hablando, digamos, de las tres canastas, del aspecto moral, ¿sí? De los preceptos, un poco de la práctica meditativa y finalmente de la sabiduría, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto primero. Lo que voy a hacer es, lo voy a leer primero todo entero, sin parar, y después lo voy a leer por segunda vez, ¿sí? Y me voy a ir deteniendo y haciendo el comentario. ¿Está bien? Discúlpenme si me paro en algún momento porque acá hay algunas partes de las traducciones que no están buenas, entonces tengo que cambiar palabras. Entonces el sutta es el 10.1 del Anguttara Nikaya y el título es ¿con qué propósito? Esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta en el parque de Anathapindika cerca de Savatthi. Estando allí el venerable Ananda se fue junto al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: ¿cuál es el propósito, venerable señor? ¿Cuál es el provecho de la conducta virtuosa? La liberación del remordimiento y la culpa, Ananda, es el propósito y el provecho de la conducta virtuosa. ¿Y cuál es el propósito, venerable señor? ¿Cuál es el provecho de la liberación del remordimiento y la culpa? El propósito de la liberación del remordimiento y de la culpa es la alegría. ¿Y cuál es el propósito, venerable señor? ¿Cuál es el provecho de la alegría? La felicidad, Ananda, es el propósito y el provecho de la alegría. ¿Y cuál es el propósito, venerable señor? ¿Cuál es el provecho de la felicidad? La calma, Ananda, es el propósito y el provecho de la felicidad. ¿Y cuál es el propósito, venerable señor, y cuál es el provecho de la calma? Perdón, acá dejé la traducción, es... El placer, Ananda, es el propósito y el provecho de la tranquilidad. Cuando hablamos de placer no estamos hablando de placer sensual, sino del placer de la meditación. ¿Sí? ¿Y cuál es este propósito
¿Cuál es el propósito venerar al Señor? ¿Cuál es el provecho de este placer meditativo? El recogimiento, Ananda, es el propósito y el provecho de este placer meditativo, es decir, en otras palabras, está hablando de la ecuanimidad. Es el recogimiento, o como se traduce acá, la concentración, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de este recogimiento o de esta concentración? Conocer y ver las cosas tal como realmente son, Ananda, es el propósito y el provecho de este recogimiento. ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de conocer y ver las cosas tal como son? El desencanto y el desapasionamiento, Ananda, es el propósito y el provecho de conocer y ver las cosas tal como son. La traducción es repugnancia y desvanecimiento de interés. Miren las palabras que usan. Yo le agradezco al que lo tradujo, pero... ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de este desencanto y de este desapasionamiento? La liberación mediante el conocimiento y la visión, Ananda, es el propósito y el provecho del desencanto y el desapasionamiento. De esta manera, Ananda, la conducta virtuosa tiene como propósito... Perdón, va a ser más fácil. De esta manera, Ananda, el propósito del beneficio, digamos, el beneficio y el propósito de la conducta virtuosa es la falta de remordimiento. El propósito y el beneficio de la falta de remordimiento es la alegría. El propósito y el beneficio de esa alegría es la felicidad. El propósito y el beneficio de esa felicidad es la tranquilidad. El propósito y el beneficio de la tranquilidad es el placer meditativo, la ecuanimidad. El propósito y beneficio de esa ecuanimidad o ese placer meditativo es el recogimiento o la concentración. El propósito y el beneficio de esa concentración o recogimiento es el conocimiento y la visión de las cosas como realmente son. El propósito y beneficio del conocimiento y la visión de las cosas tal cual son es el desencanto y el desapasionamiento. Y el propósito y el beneficio del desencanto y del desapasionamiento es el conocimiento y la visión de la liberación, es decir, del nirvana. Así, Ananda, es como de esta manera, Ananda, es como la conducta virtuosa gradualmente conduce a el nirvana final. ¿Sí? Y ahí termina el sutta. Entonces, ven que es un sutta muy cortito, pero como todo sutta cortito, todo lo bueno viene en frasco chico. ¿Sí? Tiene muchos... Quita todo. Quita todo el camino, ¿sí? Entonces, vamos ahora por partes. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta del parque de Anathapindika cerca de Savatthi. Estando allí el venerable Ananda se fue junto al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: ¿cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de la conducta virtuosa? ¿Sí? La liberación del remordimiento, Ananda, es el provecho y el propósito de la conducta virtuosa. Entonces esto es un poco lo que hablamos al principio del sutta de ayer. Los 5 preceptos. Cuando uno sigue los 5 preceptos, lo que uno siente es que no hay remordimiento. No hay una mente culposa, no hay una mente que está en conflicto con el momento presente. ¿Sí? Que de eso se trata. Y esos, en el Sutta de Potapada, por ejemplo, son las condiciones o los requisitos para sentarse a meditar. O las recomendaciones. ¿Sí? Entonces uno agarra y de repente rompe los preceptos, hace esto, hace lo otro, y se sienta a meditar. Oh, mi meditación fue terrible. No, tu meditación está expresando simplemente lo que pasa en tu conducta mental y eso se refleja. Nada más. Eso es todo. ¿Es un drama? No, no es un drama. ¿Sí? ¿Cómo es? Entonces, cuando estamos hablando de los preceptos, estamos hablando siempre de observarlos cada vez de una manera más, quizás, cada vez más clara.
no como una especie de espada de Damocles que uno tiene acá en el cuello, sino como un termómetro para poder verdaderamente ver qué le hace bien o no a la mente. Esto que estoy haciendo, ¿me está trayendo alegría? ¿Me está trayendo más tranquilidad? ¿Me está trayendo más calma y tranquilidad a los que me rodean? No, no lo haga más. ¿Sí? Cuando digo esto, y acá es donde entra un poco la característica de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Si yo soy una persona que tiendo a olvidarme de mí mismo en pos del placer de los demás, o de llevar a los demás, hay algo ahí que tampoco está bien. ¿Se entiende? Porque eso va a traer remordimiento hacia mí mismo y va a terminar trayéndome problemas con los demás, porque en algún momento me va a saltar el resorte. Si solo me ocupo de mí y no del resto, no se preocupen que va a saltar el resorte. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que nosotros necesitamos siempre entender que lo que ayuda en los preceptos es a que la mente quede en balance. Se mueva poco. ¿Entienden? Y cuando se mueve y uno tiene la suficiente ecuanimidad para aceptar lo que surge como lo que es y no tratar de controlarlo. No tratar de pelearse con eso que surge, con eso que uno siente. Fíjense que si ustedes van observando lo que a ustedes les va pasando a lo largo del retiro, en mayor o en menor grado, si la cosa va bien, lo que ustedes sienten es que sienten algo y todo se termina reduciendo a que eso que sienten no les gusta y se pelean. O les gusta y no quieren que se vaya, que para el caso es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, todo termina reducido a lo que define Sariputta. ¿Qué es dukkha? ¿Qué es sufrimiento? No tener lo que uno quiere, recibir lo que uno no quiere. Entonces yo estoy sentado en un sentimiento desagradable, yo no te llamé. No hace falta que me invites, vengo sin que me invite. Bien. El que se va sin que lo inviten, vuelve sin que lo llamen, dice el dicho criollo. Eso es lo que está pasando. Surge el obstáculo. Esa sensación, ese obstáculo es una sensación desagradable. ¿Qué significa una sensación desagradable? Avidez. Es la mente que dice, esto no me gusta. Como no me gusta, empiezo a pensar sobre eso. Me empiezo a explicármelo. Bueno, pero esto a mí me pasa, y eso ya es apego. Ya se empezó a construir el yo. Ya me está pasando a mí. Ya esto es mío. Ya me pertenece. Eso empieza a dar la tendencia emocional habitual, que es pensar ya en relación a mí, en relación a eso. Ah, esto a mí me pasa porque. Y eso desemboca el sufrimiento. Entonces, la conducta virtuosa, los preceptos, lo que hacen es facilitar la tarea del meditador. En otras palabras, facilitarse la vida. Nada más que es eso. Un montón. Te facilitas la vida, porque dejas de estar en conflicto. Mira con todo. ¿Se entiende? Entonces, es el primer paso. Y es a donde nos vamos a reflejar todo el tiempo. Digo, está de más decir que hay millones o miles de caminos espirituales, entre comillas, donde los supuestos maestros, iluminados por no sé qué cosa, son gente que supuestamente ha tenido determinado poder, esto o lo otro, y nos venimos a enterar después que abusaba de las alumnas, abusaba de los alumnos, que... ¿Dónde se termina reflejando esto? En los preceptos, la verdad. En la vida cotidiana, en lo que te pasa diariamente. Eso es todo, porque estamos acá. Si viviéramos en otro lugar, en el cielo, bueno, se reflejaría en ese lugar. Pero eso es todo. De nada me sirve a mí tener esto, tener lo otro como logro meditativo si yo después vuelvo a hacer lo mismo siempre. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, cuando ustedes están aplicando las 6 R's, se están enseñando algo que no siempre se dan cuenta que se están enseñando, pero se están enseñando algo. No empujes, no presiones el proceso, no le pongas más nafta, ya tiene nafta, no necesita nafta, si lo que da surge porque hay nafta. ¿Más? Si ya tiene, hay de sobra, por eso surge.
porque hay de sobra. Y nosotros queremos empujar más. No empujes más, ya empujes solo, no hace falta, deja que empuje, déjalo. Es esto, déjalo. Cuando vos lo dejás, se expresa. Si vos no reaccionás a eso, a ese sentimiento desagradable, y lo soltás y te relajás, le das simplemente expresión, y eso en algún momento, como vos no te apegaste, y lo dejás ser, el combustible se acaba. Pero si yo lo presiono, lo detengo y empiezo a pensar sobre eso, adivinen qué estoy haciendo. Bienvenido a Shell. ¿Entendés? Le estoy cargando el tanque. Y va a volver. Bienvenido a Shell. No hay que, digamos, no hay que ser una estación de servicio de eso. Hay que decir, mira, me quedé sin combustible. ¿Sí? Recuerden que es nirvana, sin fuego, sin combustible. No hay combustible. Lo que se termina es digamos, a la avidez se la llama pegamento. ¿Sí? Porque es lo que se pega a todo, se la llama combustible, se la llama nutrimento, alimento. Se está buscando diferentes palabras para describir un proceso que se alimenta solo, es un proceso. Si yo me apego, bienvenido ayer. Entonces, no tenemos una mente conflictuada. No tengo una mente conflictuada, no tengo una mente que busca más alimento, busca otra vez volver a entrar en esos circuitos donde se retroalimenta todo. ¿Sí? Lo que me permite ver eso es que simplemente surge porque es una condición que está favorecida. Nada más, entonces surge. Eso es todo. Si yo quiero que sea de otra manera, si yo no quiero sentir, ayer tuve un excelente día de meditación, o hoy surgieron los obstáculos, a veces eso pasa en el segundo día, a veces eso pasa en el tercero, no pasa nada, es que la mente se purifique. Cuando la mente se purifica, ¿cómo se va a purificar si no es a través de un obstáculo? Piensen. Y son los mejores amigos. Si no se purifica a través de un obstáculo, no se purifica. ¿Qué voy a purificar? ¿Qué es el agua purificada? ¿Purificada de qué? Nos estamos purificando de algo que es malsano. Por eso se sienten, a medida que pasa el retiro, cada vez mejor. Porque se están soltando lastre. Y ese lastre es todo lo que nos hace sentir mal. Entonces van viendo que la visión, lo que se va acercando al nirvana, no es aniquilación. No tienen que tener miedo, no es aniquilación, es cada vez me siento mejor. ¿Por qué voy a tener miedo de sentirme mejor? Porque la mente no se puede controlar. Y no hay que controlarla, no hay que pelearse, hay que dejarla. Entonces, lo que empieza a estar claramente es que vamos viendo que en los primeros dos estamentos que acá dice el Buda, contesta el Buda, está diciendo claramente algo muy directo. No peleen con lo que surge. No traten de controlarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de la liberación del remordimiento? La alegría, Nanda, es el propósito y el provecho de la liberación de la culpa o el remordimiento. Entonces, cuando a ustedes les pasa que surge un obstáculo en la meditación, le aplican las 6 R's, sienten que se va y de repente sienten alegría. Y eso les pasó a todos alguna vez. Esa alegría que han soltado un apego, a veces muy profundo, y la alegría refiere a eso. Cuanto más alegría hay, más heavyweight es lo que soltaron. Entonces, ¿para qué sirve abandonar el remordimiento y la culpa? Para estar alegre. ¿Se entiende? Nada más que para eso, para estar alegre y tener una mente liviana. Una mente que no se ande pegoteando a cada cosa que le pase. ¿Sí? Ni que se sobreenfoque en nada. Simplemente estar alegre. ¿Por qué? Porque ese es el proceso. Ananda, no cansado, le pregunta: ¿y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de esta alegría? La felicidad, Ananda, es el propósito y el provecho de esta alegría. Cuando esa alegría se desvanece, ocurre y sucede la felicidad
o la satisfacción. Se sienten satisfechos. ¿Sí? O sea que esa alegría que fue tan linda en un momento se va y ahí algunos de nosotros, bueno, ¿y la alegría? ¿Dónde está la alegría? Pero la alegría es mucho más divertida que vos. La felicidad es un sentimiento calmo, mucho más tranquilo, ¿sí? Mucho más sereno, porque uno se siente que está contento, ¿sí? En vez de ponerle felicidad le podemos poner contento. Uno está contento, contenido en uno mismo, ¿sí? Contentamiento. Sí, contentamiento, exacto. Está contento con eso, con lo que está. No necesita ninguna otra cosa. Esto es una descripción muy clara o de otra forma de los tres primeros yanas. Simplemente es eso. Y entonces dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es, venerable Señor, cuál es el provecho de esta felicidad o este contentamiento? La calma, Nanda, es el propósito y el provecho del arrobamiento. La calma es eso que sucede después. Con ese contento viene una calma muy profunda. Entonces fíjense, obstáculo, abandono, surge la alegría, después surge la satisfacción o el contento y luego la calma. Está describiendo algo que ustedes vivieron un montón de veces, no una vez. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos. Entonces surge un obstáculo y ¿qué hacemos? Fuerza, 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 fuerza. Dale, que no le voy a dar y vas a perder la guerra. La vas a perder porque en algún momento te vas a distraer y el obstáculo te va a agarrar. Y lo vas a estar actuando. O sea, vas a estar reaccionando al obstáculo. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces lo hemos hablado desde el viernes a hoy? Un montón de veces. Estamos hablando siempre del mismo proceso. Obstáculos, el que sea. ¿Qué tal? Bienvenido, encantado. ¿Ustedes? La duda. Bueno, venga, siéntese un poquito. ¿Quiere tomar té? No, tengo que molestar. Ah, qué lindo, qué interesante. Bueno, ¿qué es el tiempo que quiera? Yo lo dejo un segundito, yo estoy ocupado en otra cosa. Bueno, ¿qué hace el cliente que no lo atiende? Se va. Eso estamos haciendo, no atendiendo al cliente. Este boliche es una porquería, no vuelvo más. Ojalá, no te escuche, no vuelvas más. El cliente no siempre tiene La razón, ¿entendés? Claro, no lo estamos atendiendo, no lo estamos atendiendo. No hay que Caso de atenderlo. empleado bancario público. Caso. ¿Sí? Hay Pero- que trabajar el reglamento. Claro, es así. Por eso yo les decía que cuando ustedes siguen las instrucciones de manera precisa y no agregan nada y no sacan nada, siguen las instrucciones, funciona y en serio que funciona, ¿eh? Cuanto ustedes más prestan atención a las instrucciones, que no son mías, son del Buda, más rápido es el desarrollo mental. Pero es así, porque lo diseñó un Buda. ¿Se entiende? Es así de sencillo. Entonces funciona. Y acá lo que está describiendo son esos pasos. ¿Está bien? Llega la calma, el cuarto yana. El cuarto yana tiene esa característica. ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de la calma? Bueno, acá está traducido como felicidad, pero en realidad en inglés está traducido como pleasure, placer. ¿Sí? Pero en realidad yo creo que lo que está refiriendo acá es el placer de que esto que les digo, es el placer del meditativo, ¿sí? Que es la ecuanimidad. Es el propósito y el provecho de esa calma. ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Y cuál es el provecho de esa ecuanimidad, de esa profunda tranquilidad? Entonces, fíjense que esa ecuanimidad es lo que nos permite empezar a tener un real balance de la mente. Cuando uno llega a ese punto, realmente la mente está muy balanceada. A algunos de ustedes les pasó que vienen con una buena temporada de goles en la Liga Europea, vienen siendo goleadores y goleadoras, y vienen metiendo goles de taquito, de cabeza, y en poco tiempo lograron un montón de cosas, o les ha pasado y vienen dulces, Pero hasta Messi lo echó del Barcelona. ¿sí? Lo que les pasa en algún momento, que es que suele ser esto, empiezan a poder llegar a este cuarto yana de una manera regular, ¿sí? Y llegan, y ven que no les cuesta. Y ahí pasan dos cosas. Lo primero que eso es el segundo gran logro de un meditador. El primero es el primer yana. Cuando llegan ahí,
cuando se ocurren esas cosas, la mente es como que se abre. Y cuando la mente se abre, suben los calamares. ¿Sí? Los calamares son cosas muy profundas, Y traen amigos. que traen amigos, pueden ser condicionamientos muy profundos de esta vida, de vidas anteriores, y surgen como obstáculos. Entonces les van a tirar un miedo, un recuerdo muy antiguo, una cosa que ustedes ni se acordaban y se pareció esto de dónde vino. Y la intención de tirar eso es que ustedes se fijen en el contenido, cosa que nunca tienen que abrir la cajita, dejen el contenido donde está. Nosotros lo que nos interesa es saber que eso es un obstáculo, que es una sensación desagradable y que la queremos abandonar. Y relajarnos, pero nunca enredarnos con el contenido. La mente hace eso porque ustedes empiezan a ver de primera mano que no hay yo, que no hay controlador, no hay un controlador de todo esto. No hay alguien detrás que controla, no hay marionetas, no somos marionetas, no hay nada de eso. Se puede regular la mente, pero no hay un regulador. Entonces ahora eso, cuando ustedes lo empiezan a ver, la mente le dirá, a ver, ¿y qué haces con esto? Y uno se pone nervioso y dice, ¡ay, esto! Y ahí, no estás tan soltito de ropa como me pensaba. ¿Sí? Y eso les va a ir pasando en ciertos momentos de su práctica. No se asusten, eso es normal. Les va a tirar, sobre todo, miedo o sensaciones que tienen que ver con el miedo, que les van a hacer surgir miedo. Después, más adelante, les va a tirar aburrimiento. Esa está buenísima. Bueno, ¿y ahora qué? Acá no pasa nada. Vas ahí sentados una hora como un vegetal, no pasa nada. Y nada tiene que pasar. No estamos para entretenernos, estamos para observar. Ahí es donde tiene que venir el recuerdo. Los meditadores solo observamos. Solo observamos. No es una película, no es para entretenernos, solo observamos. El entretenimiento es lo que viene después, que nos dice esto. ¿Cuál es el propósito entonces de esta ecuanimidad? El propósito de esta ecuanimidad, de este placer meditativo, es la concentración o el recogimiento. ¿Sí? ¿Qué significa acá la concentración? La concentración no es abstraerse en un punto, no es llevar la energía a un punto, es que la mente está cómodamente reunida en el objeto de meditación. Está con el objeto sin ningún esfuerzo y está tranquila. Entonces la ecuanimidad nos trae eso, balance. ¿Qué significa balance? Al principio de la meditación la mente hace pim, 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 se mueve la atención. Pero luego se empieza a calmar y cada vez se mueve menos, hasta que llegamos a este punto, donde la mente está cómodamente con el objeto de meditación. Cada vez que vamos profundizando más en esa calma es donde los calamares pueden subir. Y donde simplemente no hay que asustarse, no está pasando nada, pero sí, como son experiencias que por ahí nunca tuvieron, les da miedo, pero no, realmente no pasa nada. Es completamente normal, completamente natural el desarrollo. Y fíjense que yo se los repito una y otra vez, y ustedes me vienen, me agarro miedo. Claro, pero se los advierto porque es algo normal en la práctica de una meditación, porque están yendo hacia las profundidades de la mente. En otras corrientes espirituales, ustedes han enfrentado la prueba del agua, la prueba del fuego, la prueba del aire, ¿sí? Se acaban de enfrentar al golem de hierro, tienen nombres, le ponen nombres, ¿sí? En otras tradiciones, claro. No, pero, digo, claro, pero sí está tomado de ahí. ¿Sí? Los videojuegos han tomado de estos caminos espirituales que le ponen nombres a estos elementos que surgen. Y a veces, como trabajan mucho con concentraciones muy fuertes, surgen figuras en la mente, porque la mente está muy forzada. ¿Sí? Un poco lo que estábamos charlando hoy. O sea, al haber mucha concentración surgen figuras. Y esas figuras son ni más ni menos que, como la mente está muy fuerte, concentrada, pasa eso. Entonces le pones la prueba del fuego, la prueba del aire, no importa. Lo que quiero decirle, no hay ninguna prueba. Simplemente suéltenlo, déjenlo ir. ¿Sí? Y continúen con el objeto de manera suave y amorosa. Entonces tenemos que la mente se deja de mover. Se mueve menos, está cómodamente sobre el objeto de meditación. ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor,
y el provecho de este recogimiento, de esta concentración. Conocer y ver las cosas tal como son, Ananda, es el propósito y el provecho de esta concentración. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando la mente está calma, muy relajada y muy abierta, puedo ver lo que es. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo surge y cómo cesa? El origen dependiente. Estoy viendo un proceso. Como estoy tan tranquilo y tan calmo, lo que estoy viendo surge y cesa. Eso es todo. Nada más y nada menos que eso. Pero necesito esa calma para poder ver claramente. Necesito esa ecuanimidad. No engancharme con ese proceso. Ver ese proceso. Y comprenderlo de principio a fin. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de conocer y ver las cosas tal como realmente son? El desencanto y la serenidad o el desapasionamiento, Ananda, es el propósito y el provecho de ver las cosas tal como realmente son. Entonces, acá tenemos dos posibilidades. Por un lado, si esto lo asociamos a la meditación y a los yanas inmateriales, estamos ya en un punto donde vamos a ver, sobre todo luego de que visitemos los yanas inmateriales, vamos a ver que la mente nunca para. Siempre te va a tirar algo. Nunca para. Siempre tira algo. Algo surge y cesa, y esa es la función de la mente. Y la mente condicionada que tenemos continuamente está actividad. Inclusive cuando dormimos soñamos. No hay descanso. Hay un momento, y ese momento es muy importante, donde uno se agota y dice, basta con esto. Pero dice basta desde un lugar que es no un deseo, es una necesidad. Y uno dice, no lo quiero más. Siempre es lo mismo. Yo llego a este punto donde estoy tranquilo y me tirás algo nuevo, una verdura nueva, una zanahoria nueva que creo que es espectacular y resulta que es más de lo mismo, solo cambiaste la fruta, pero siempre lo mismo. Y uno se cansa, se desencanta, empieza a dejar de engancharse con ese proceso y decir, si siempre haces lo mismo, si no me tiras miedo me tiras aburrimiento, si no es aburrimiento me traerás enojo, siempre tenés algo para decirme, siempre la mente tiene algo para tirarte de algún pelo. Estoy cansado, no quiero más eso. Y realmente es una cuestión de que uno ya no lo desea más. Y la mente te dice, no lo deseas más, pero fíjate vos el señorito. No lo desea más, yo me voy. Se da vuelta y ya te tiro otro. Pero empieza a pasar algo. Uno ya, cuando uno llega a ese insight, y es un insight, y ese insight es favorecido si uno logra las abstracciones inmateriales, si uno logra los yanas inmateriales, lo empieza a ver de primera mano. Y se empieza a dejar se desengancha. Ya surge, ya sabe, no importa lo que venga. Es un recuerdo doloroso tremendo, uno lo suelta, relaja, y no le dan más, no le da entidad. Simplemente fue algo que sucedió o algo que ocurrió, listo, ya está, suelta. Entonces la mente trata de tirar lo que sea, lo que sea, ok, no es lo malo. ¿Qué pasa si te agarro por lo bueno? No te querés iluminar. O sea, vos querés llegar, querés el despertar, querés el nirvana. Eso es lo que vos querés. Yo lo tengo. Eso es lo que vos querés. Eso es lo que vos querés. Eso es lo que vos querés. Pero surge un deseo sano. El deseo del nirvana es un deseo sano, que hay que abandonar también. Pero siempre la avidez va a jugar o por un aspecto negativo, doloroso, o por un aspecto positivo. Por eso la mente es muy sutil y muy tramposa. ¿Sí? Entonces, uno se empieza a desencantar, probablemente primero de estas cosas negativas, y luego de ciertas cosas, de ciertos deseos que también uno tiene que ir abandonando. Cuando uno se empieza a desencantar, ocurre algo muy importante, que es el desapasionamiento de la serenidad. Uno se serena. ¿Por qué se serena? Porque no importa lo que surge, uno está sereno. En ese momento, cuando uno medita, no importa lo que venga. Está todo bien. Y realmente está todo bien. Ahí es donde la ecuanimidad, como factor de la iluminación, cobra real fuerza. La mente está muy serena, muy compuesta, y realmente no hay nada que te perturbe, porque lo ves antes de que surja. Ni bien estás viendo apenas un movimiento, ya hiciste 6R, y ya no está.
famosas lucecitas. Entonces, cuando esto ocurre y uno empieza a visitar y a experimentar momento tras momento esto, y empieza a ser algo regular en la práctica de ustedes, en líneas generales esto se va a dar generalmente en los retiros, sino para que eso les ocurra en su casa, tienen que tener una práctica en general de 1 hora y media o 2 por día, continuas. ¿Sí? En general es así. Porque esos estados, digamos, tienen un tiempo en surgir en la mente, sobre todo si después nos ocupamos de nuestras tareas cotidianas. En algún momento la mente va a caer en esta esfera de ni percepción ni no percepción, va a deslizarse ahí. ¿Sí? Cuando se deslice ahí, van a estar muy cerca del nirvana y van a empezar a ver todo este proceso de cómo surge toda la actividad mental o el origen dependiente, lo van a ver cada vez más de primera mano. Y lo tienen que ver muchas veces, hasta que en algún momento empiecen a caerle la ficha, que siempre es lo mismo, con diferente ropa. ¿Sí? Entonces, es el mismo personaje que viene con un vestido de noche, y la otra vez se le presenta vestido para el trabajo, ¿no te gusta? Pero siempre es lo mismo, eso es siempre igual. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es el propósito, venerable Señor? ¿Cuál es el provecho de este desencanto y de este desapasionamiento? La liberación mediante el conocimiento y la visión Ananda es el propósito y el provecho de este desencanto y de este desapasionamiento. Entonces, ahí es donde estamos llegando al primer eslabón del origen dependiente, que es la ignorancia, que uno no lo ve. ¿Sí? La ignorancia no se ve, sino, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia es la presunción, de que hay un yo. O sea, todo el origen sucede, preparaciones mentales, conciencia, esfera de los sentidos, contacto, sensación, avidez, apego, tendencia emocional habitual, nacimiento, vejez, muerte y sufrimiento, porque hay una asunción de un yo. Cuando uno presume que hay un yo, ocurre todo eso. Cuando uno se desencanta de las preparaciones mentales, de esos potenciales que están intentando surgir, cuando uno se desapasiona de todo eso, se serena, empieza a ver que detrás de eso no hay nada. ¿Quién está detrás de todo? Nada. No hay nada. Ni nadie detrás de todo eso. Simplemente es un proceso que actúa solo. No hay nadie que esté, nadie los produce. Se producen porque están las condiciones. Y esto es un insight muy fuerte. Porque cuando eso ocurre, uno se empieza a dar cuenta de que cuando no hay nada, no ocurre nada en la mente, desaparece el observador, que es el último resquicio, la última sospecha de quién es el que observa. No, es una función de la mente que está observando. Cuando desaparece lo observado, el observador desaparece, porque no hay nada para observar. Porque ahí es donde entra todavía hay un poquito de conciencia, o sea, un poquito de dualidad. Observador, observado. Cuando desaparece el observador, lo observado, el objeto, desaparece el observador, no hay nada para observar. Cuando decís las condiciones están dadas, están propiciadas por el observador. Están propiciadas por esa ignorancia. En este punto que estamos hablando es la ignorancia. Todavía hay una sospecha de que hay alguien que es el que aprieta el botón. Yo. ¿Sí? El yo, el atman, el alma, el nombre que vos le quieras poner. Pero, sin embargo, es un proceso que se da solo. Y que ya no estás observando casi nada de nada. No surge nada. Y entonces, ¿quién observa? Te preguntas eso, ¿quién observa esto? Porque yo algo lo está viendo y decís, bueno, pero ¿y dónde está? Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas cuando empezás a hacerte esa pregunta que por ahí viene como incluso de un yana anterior y ya venís con eso. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto donde nos damos cuenta que no hay nada de nada de nada, también nos damos cuenta en ese lugar de que no necesitamos nada. Sí.
Porque ¿quién necesita? ¿Quién quiere? Yo. Pero te das cuenta de que no hay nada al final de eso. No hay nadie. Y cuando vos te das cuenta que no hay nadie, estás perfecto. Estás ahí. Y eso es todo lo que necesitas, estar ahí. Y ahí se apaga la mente. Ahí ocurre Samapati Niroda. Cesa la sensación, la percepción y la conciencia. 1 minuto, 2 minutos, lo que fuera. Y luego se reinicia. Y cuando se reinicia, ocurre el proceso de inicio. Y ves cómo se va iniciando de vuelta esos puntitos, que son las preparaciones. Y empezás a ver cómo la mente vuelve a construir de vuelta el mismo proceso. Y cómo se desvanece. Y hasta lo puedes ver varias veces. Solamente al verlo, ya te das cuenta que es el proceso de la mente. No hay nadie ahí. Ahí ocurre el Nirvana. Ahí es la comprensión directa que después Buda nos dice. De esta manera, Nanda, la conducta virtuosa tiene como propósito y provecho la liberación del remordimiento y la culpa. La liberación del remordimiento y la culpa tiene como propósito y provecho la alegría. La alegría tiene como propósito y provecho la felicidad. La felicidad tiene como propósito y provecho la calma. La calma o la tranquilidad tiene como propósito y provecho el placer de la meditación o la ecuanimidad. Ese placer meditativo o ecuanimidad tiene como propósito y provecho el recogimiento. Ese recogimiento o concentración tiene como propósito y provecho ver las cosas tal como realmente son. Al ver las cosas tal como realmente son, esto tiene como provecho el desencanto y el desapasionamiento. Ya no me engancho más con eso. Ese desapasionamiento y ese desencanto tienen como propósito y provecho la liberación mediante el conocimiento y la visión directa. De esta manera, Nanda, la conducta virtuosa conduce gradualmente al despertar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando acá de todo el tiempo ver o todo el tiempo resumir es que si bien es un proceso que ustedes vivencian cada vez que aplican las 6 R's, cada vez que ustedes aplican las 6 R's pasan de un estado malsano a un estado sano. No es el estado sano que ustedes quieren. Sí, bueno, pero estoy un poquito tranquilo. Yo debería estar más tranquila. No, es lo que se puede. Es lo que hay en ese momento. No te pelees. Déjalo ser. Porque si vos te pones en conflicto con eso, vas a generar remordimiento. Vas a generar algo que se produce un tironeo. ¿Se entiende? Y que no está bueno eso. Porque eso trae más inquietud, más preocupación. Y me aleja. ¿Sí? Son como las arenas movedizas. Más te moves, más te hundís. La arena movediza y la mente es muy parecido. Más querés expulsar lo que te está pasando, más se te va a pegar. Porque es como empujar y que se te peguen, ¿viste? Entonces hay que relajarse y flotar. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto que estamos viendo y que lo vemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es porque ustedes tienen que llevarlo a tener completamente en la memoria y lo tienen que tener cada vez más claro, intelectualmente y vivencialmente. ¿Entiende? Cada vez lo tienen que ver más y no tienen que tener miedo porque cada vez se sienten mejor. Siempre es eso. A ver, ¿cómo me siento? ¿Me siento mejor o me siento peor? ¿Estoy mejor? Y entonces, en base a eso, es que la práctica va dando resultados. Y en base a eso, entréguense a esa práctica. No la retrasen. Dentro de lo que ustedes puedan. Hello. Hi. ¿Sí? Bien, ¿tienen preguntas? Yo quería comentar algo en relación a lo primero que decías de
o estar al servicio de los demás, porque justamente ayer leí la historia de la reina Malika, que era una de las esposas del rey Pasenadi. Y bueno, tiene toda una historia que no viene al caso con Buda y qué sé yo. Ella como que se hace devota del Buda y entonces siempre está hablando con el marido del Buda y como que ella termina llevándolo hacia a su marido hacia el budismo. Y en un momento ellos tienen la pareja tiene una conversación en que él le pregunta a ella primero si él es la persona que ella más quiere, a la que más ama. Y ella, bueno, lo piensa y dice, sí, yo la persona que más amo es a vos. Pero se queda pensando, entonces le pregunta a él. Y cuando le pregunta a él se queda pensando un poco y dice, no, yo la persona que más amo es a mí. Y entonces ella se queda como, ¿cómo es? ¿No? Esas dos versiones. ¿Me amo a mí mismo o amo a los demás? No sé qué, ¿no? Y entonces ella se queda con eso y va y le pregunta al Buda. No me acuerdo si él o ella, uno de los dos va y lo charla con el Buda esta conversación, le cuenta todo esto que pasó y creo que es él. Y él le dice, bueno, yo lo que siento es que me amo más a mí mismo que a nadie más. Y el Buda me contesta que ahí como que me sorprendió bastante yo y después me pareció muy lógico. El Buda le dice que la mejor actitud es primero amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué le dice él? Y porque una persona que se ama a sí misma no le hace daño a nada, a ningún ser viviente. Esto que hablábamos un poco ayer cuando vos decías, bueno, irradiarnos a nosotros mismos y aceptarnos plenamente como somos. Completamente, porque ahí hay transformación. Pero... hay verdadera, no, y hay, digamos, después aparece ese amor hacia los demás realmente de un lugar mucho más genuino. Si todo el tiempo estás como al servicio de la mamá, pero te estás dando un caño completamente, o sea, ¿no? Me pareció como muy interesante. No, además hay algo ¿no? también muy práctico en eso que están diciendo, que es que uno vive consigo mismo todo el tiempo. Claro. ¿Con quién estás en realidad? Estamos con vos todo el tiempo. O sea, la sensación es cuando uno empieza realmente a abrirse, a aceptarse, es como esto de liberación, porque ya no te peleas con cosas tuyas de toda una vida de querer cambiar. Decir, bueno, soy esto. Claro, lo que pasa es que no es una justificación me parece soy un asesino, digo. Pero... Lo que uno tiene que ir observando y viendo claramente. Es la oportunidad de soltarlas también, me parece. Claro. Es la oportunidad de comprender. Es la oportunidad de comprender que no se trata de querer cambiarse, y no se trata tampoco de rechazarlo, sino se trata de comprender de que lo que sucede porque hay causas que hagan que eso suceda. Y esas causas que hacen que suceda son, no se sabe cuándo fueron plantadas o por qué. Simplemente uno puede ver las causas y puede abandonar el apego que tiene por esa causa. Entonces el efecto de esa causa no va a suceder. ¿Qué trae eso por consecuencia? Cambio en la personalidad. O sea, un desarrollo mental. Sí, cambia. Claro, no cambia. Pero no es lo mismo que uno observe, vamos a decir, yo siempre fui avaro, ¿sí? Y observo mi avaricia. Y de repente un día me descubro a mí mismo sintiéndome mal por eso, pero no mal socialmente, sino que mi mente se pone se contrae por eso. Y simplemente digo,
vamos a suponer que no importa, que yo tengo un trabajo estable. Y tengo un amigo que tiene un problema económico. Y simplemente digo, che, mirá, tomá, 10.000 pesos te doy, no sé, llenate la heladera. No, che, pero no me lo devuelvas, vos lo necesitas. Ahora vos necesitas eso. Te doy un ejemplo. Y algo se abrió ahí. La consecuencia de esa acción, lo que produce es que yo lo primero que siento es que me siento bien. ¿Bien en qué sentido? Me siento más abierto, más alegre, menos conflictuado. ¿Sí? El otro se siente alegre y aliviado en una situación de estrés y dificultad. Y algo se desarrolla en mí a partir de ahí. Diferente es. Yo soy un avaro. No, yo ya sé que soy agarrado. Ya sé que, ya sé. En algún momento voy a aprender. Yo ya sé, pero voy a aprender, ya sé que soy agarrado. Estoy trabajando en eso. Vaya a saber lo que eso significa. Lo único que significa es que uno le está dando obsesivamente yo soy agarrado, yo soy agarrado, yo soy agarrado. Soy agarrado porque mi papá era agarrado, porque mi abuelo era agarrado. También está en ese mismo tema lo que hablamos alguna vez del Dana, ¿no? Entonces, del Dana, la generosidad. Entonces, yo quiero cambiar, pero te doy los 10.000 pesos, pero me sigo pensando en los 10.000 pesos, ¿por qué se lo di? Claro. O sea, tiene que ser una conversión interna, te lo doy y me olvidé. Y fue. Ahora, te lo di con generosidad. Cuando esto ocurre, se produce que si yo reconozco en mi mente ese estado sano, va a desaparecer esa imagen de avaricia que tengo. Lo que desaparece es esa imagen, ese concepto que yo tengo mismo de ser avaro, de ser iracundo, de ser celoso, de ser depresivo, de ser obsesivo, o lo que fuera, lo que venga al caso. Cuando hablamos de la generosidad, no estamos hablando de generosidad material. Esto es, che, ¿querés hablar? Yo te escucho. Yo te escucho. No es yo opino sobre lo que vos decís. Yo te escucho. ¿Sí? Es simplemente ayudarte. Tenés que mudarte, te ayudo yo con las cosas. Estás enfermo, te voy y te hago un caldo. No sé, lo que fuera que vaya al caso. Pero para eso yo tengo que ser generoso conmigo, tengo que darme la oportunidad. Y sobre todo lo tengo que reconocer. ¿Qué hay detrás de toda esta avaricia, es decir, de no dar? Detrás de esto de enojarse, detrás de estos celos, detrás de la depresión. Si ustedes observan, van a encontrar miedo siempre. Sí, ¿Y qué es miedo? Es algo que vos mencionaste recién, es como que no... Interiormente no quedás en ecuanimidad, no quedás en No, pero tenés miedo, ¿por qué? Porque lo que te da miedo es lo que sentís. Sí, es una forma de... Como lo que sentís es desagradable, te da miedo, como lo que te da miedo no te gusta, entonces te enojás respecto a ese miedo. Te da celos, te da inseguridad. Es mi plata, no sé. Mañana se puede caer el mundo, yo tengo 10.000 pesos, vos no. ¡Chao! ¿Se entiende? Compro todo el papel higiénico del supermercado. ¿Se acuerdan del año pasado? Sí. Y la gente, miren estos desubicados. En la pandemia, La gente se llevaba todo, no sé qué. Nosotros salíamos a comprar. El terror, que significa, ¿no? Entonces el desabastecimiento, el terror. ¿Qué es eso? ¿Qué es el miedo? Es el miedo. Me voy a morir. Tengo miedo. Entonces, como tengo miedo, actúo de manera vara. Como tengo miedo, me enojo. Como tengo miedo... En definitiva es esto, tengo miedo. ¿Qué significa? Que lo que siento no lo puedo controlar. Y entonces actúo en base al miedo. Como actúo en base al miedo, los desastres que hago. Lo que me produzco a mí primero y lo que le produzco a los demás. Ahora bien, puedo observar eso como una cosa que surge. Porque ahí es lo que nos demuestra Buda. ¿Qué está surgiendo? Solo es una sensación desagradable. Queridos amigos, es solo una sensación desagradable. Y los monjes se regocijaron al escuchar las palabras. Ok. Listo. Chao. Buenas noches. Se acabó la charla. ¿Alguien tiene preguntas? Se acabó la charla. Bueno, me retiro. Entonces después van a Mahakachana para que les explique qué quiso decir el bienaventurado con que solo es una sensación desagradable. Gracias muchachos, eso es todo.
Ustedes tendrían que haberle preguntado qué quería decir con eso. Bueno, pero el Mahakachana, usted... Ok, vamos a exponer entonces esto de manera más abierta. ¿Qué es? Surge algo, un sentimiento desagradable que no quiero. O estoy añorando algo que a mí me pasó y que ahora me tiene que volver a pasar porque me llamo Federico. ¿Se entiende? Como Federico significa paz poderosa, tiene que venir. Está en mi nombre, tiene que venir. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Entendés? Y no viene porque uno quiere. Pero si uno aprende las 6 R's, empieza a reconocer, a soltar y permitir, ya ocurre. Ocurre solo. Entonces yo no estoy controlando, pero puedo conocer las condiciones para que pase. Que pase que cierta calma, cierta alegría, no la que yo quiero, la que esté dada. Y eso empieza a ser muy mágico. Porque ¿qué empieza a pasar? Lo que les pasa acá, ¿por qué tuvieron momentos de felicidad y momentos no tan felices? Tuvieron momentos de gran felicidad y nadie les regaló nada. Tuvieron que sentarse, meditar un largo rato y entonces les pasó eso. Cuando se emperraron con que eso que estaba sucediendo no era lo que ustedes querían, la pasaron como el traste. Lisa y llanamente. ¿Por qué? No te hagas más eso a vos mismo. Dejate vivir, por favor. Retrocedé, date el espacio, suavizate, no empujes más, no te maltrates más. No, porque esto, no, porque además, no, porque yo, no, ¿quién? Yo. Yo y lo que yo quiero, porque es lo que yo quiero, porque es lo que me venía pasando. Yo metí 20 goles en el Barcelona, me pasaron al Paris Saint-Germain y no metí ni uno solo. Maura canta. Que no sea así, por favor. ¿Entendés? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Deja de presionarte y de maltratarte. ¿Sí? Eso no es ser indulgente, ¿eh? Es todo lo contrario. Es lo que hablábamos del camino medio. Es todo lo contrario. La mayoría de nosotros somos muy indulgentes con lo que pensamos. Muy indulgentes. Y ese donde el Buda dice que hay que ser muy estricto. Apenas surge un sentimiento negativo, soltalo. No pienses, no fuerces, no empujes. Déjalo ir. Porque en cuanto vos le empezás a dar de comer, surgen los tentáculos, surge la cabecita y después nos queremos morir. Ay, ¿por qué yo me siento así? Me pasan estas cosas que son tan terribles que además son mías. ¡Son mías! Porque uno lo estuvo inflando. Entonces, dejá de maltratarte, soltá. Relájate, dejá que sea lo que tenga que ser. Reíte un poco de lo absurdo que es la cabeza. Y de cómo nos volvemos unos niños. No. Mis titones no están mal. No. Estoy muy enojado. Muy enojado. Después se ofenden porque los pones en las charlas. Sí, después No hables de mí en las charlas, papá. ¿Sí? Muy enojado, muy No enojado. hables de mí en las charlas. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿No pasa lo que yo quiero? Estoy muy enojado. Dale, loco, hace 3 horas que estás empujando y no resulta. ¿Qué te dice? ¿Que empujar te da resultado? No, pero si yo agarro y me disfrazo y hago la anguila que canta boleros, por ahí me siento... No lo alimentes más. Dejá. A veces las meditaciones tienen esa cosa de que parece que no se mueve. Y uno está ahí, está con eso. Está con eso porque algo se está cocinando, algo va a surgir, hay que dejarlo ir porque es el siguiente paso. No pelees, no sabes por qué surgió. No sabes por qué está pasando eso, no lo sabemos. Entonces, no pongas, ¿qué te duele? La panza, toma esto. Y resulta que tenés una apendicitis. ¿Cuál es uno de las cosas que te dicen los médicos? Si usted tiene un dolor extraño en la panza, no tome un buscapina. Porque lo primero que hace es que te nubla, te saca completamente el dolor, no lo sentís más. Pero sigue habiendo un proceso ahí. Tienes una apendicitis. Y si tenés una apendicitis te vas a morir. Complicado. ¿Sí? Yo esto lo hablaba con los chicos cuando venían a entrenar jiu-jitsu y yo daba las clases a la noche. Venía uno, no sé, desgarrado, con la costilla fisurada. Ir a entrenar. No, te vas a tu casa. No, pero me enchufé 2 diclofenac. Te vas a tu casa. Porque encima que no sentís la costilla, te vas a pinchar un pulmón.
y yo te voy a tener que sacando, vos escupiendo sangre por la boca, y entre 4 teniendo que llevarte al hospital. ¿Por qué nos vamos a someter a los compañeros por tus ganas de, me muevo un poquito, que sos Master of the Universe? Andate ya a tu casa, te quedás sentado mirando, si querés, tendrías que estar descansando. Y, pero, ¿puedo hacer un poquito de técnica? No, no podés hacer nada, tenés que irte a dormir. Entonces, es muy común eso. Tengo moco, tengo gripe, me siento mal. Me enchufé en antigripal y vine a laburar igual. ¿Por qué haces eso? Quédate en tu casa descansando. Ahora somos todos apóstoles de la salud. Sí, ahora cambió Todos tenemos todo. una conciencia y está, ¿viste? Sí. Ahora Antes todos se sabemos lo tomaban que es de contagio. todo y de Ahora todos repente- sabemos lo que es contagio. ¿Viste? Pero así, somos niños, ¿eh? Somos niños, como dice Uchiyama, somos niños con juguetes. Me sacaste el juguete y me voy a tirar a la yugular. Bien, ahí es donde nos demuestra cuán madura es nuestra práctica. No como crítica. ¿Qué tengo que madurar? ¿Qué tengo que madurar? Que cuando no es como yo quiero, está bien. Está bien que sea como lo que yo quiero, porque ese obstáculo es lo que tengo que aprender. Ese es el obstáculo que tengo que aprender. No enojarme. Se le pinchó la goma. Esta goma. Y vos podés estar enojado. Tenés que cambiar la rueda, hermano. Cambiar la rueda y seguir viaje. ¿Para qué te enojas? El enojo te hace más eficiente en lo que haces, te hace sentirte mejor. Cambiar la rueda y seguir viaje. Y llegas antes. No te enojes. Todo porque no es como vos querés. Bueno, somos niños. Y esto está bueno porque lo vemos de primera mano. No es un problema, es un aprendizaje. Ahí es donde realmente estamos para aprender. ¿Quién? El obstáculo nos está enseñando. ¿Cuál fue el obstáculo que surgió? ¿La aversión? ¿No me gusta lo que siento? Ok. Ahí tenés tu maestro. ¿Cuál fue la duda? Ay, lo estaré haciendo mal. Yo siempre me pregunto, ¿lo hago bien o lo hago mal? Qué encantador. Estoy preocupado, no sé qué me va a pasar mañana. La mente que planifica, voy a hacer, o está ansiosa. ¿Tienes algo para aprender? Lo mismo, dormirse. ¿Cómo me gustaría sentir esa alegría otra vez, el deseo sensual? Esos son los maestros, 5, que vienen y te dicen, mira, acá estás agarrado, déjame ir. Lo que te está diciendo es déjame que me exprese, déjame solo. No me eches más, porque si me echas, vengo con amigos. Y cada vez voy a venir la versión 2.0, 3.0, 4.0, hasta que me escuches. ¿Y qué termina pasando? Me duele la cabeza. Me siento deprimido. Y eso es porque estoy sosteniendo algo, estoy empujando. No quiero. Pero del otro lado, más fuerza yo hago. ¿Qué pasa del otro lado? Más fuerza se produce. ¿Pero quién está alimentando? Yo. Más fuerza hago, más fuerza tiene el otro. ¿Quién lo está alimentando? Yo. Perfecto. Vení. Vení, quédate. No sé quién te va a atender. Pero acá en el bar, los inatendidos, yo atención no te voy a dar. Lo único que hago es reconocerte. Usted está acá. ¿Me puede traer una cerveza? El mes que viene. Ahora tengo otra cosa que hacer. Qué malo este va. Y se va porque uno le deja de prestar atención. Recuerden, es contacto. Si yo tengo contacto momentáneo con ese obstáculo, luego quito el contacto, quito la atención, vuelvo al objeto de meditación con las 6R. ¿Qué alimenta? Eso es el contacto. Si no hay contacto, ¿China existe ahora? Para nosotros no existe. Porque no tenemos contacto con China. Ahora que nuestra mente pensó en China, pensó en chinos, piensa en las Olimpiadas, para nosotros China existe. Pero tengo contacto con aquello que no percibo ahora, ¿no? ¿Entiende lo que digo? Entonces, no nos alimentemos más, soltemos, ahí no es. Y eso es todo. Es muy gracioso, si ustedes lo piensan, es muy cómico que nos enojemos con ¿por qué es de día? ¿Qué es de día? Yo no quiero que sea de día, quiero que sea de noche. Es muy cómico, nos pasa eso. ¿Por qué surge esto? No puede ser. Yo lo dijo. ¿Sí? Yo quiero que sea de noche. Bueno, y tú se enojó. Y es muy cómico. ¿Y qué se ríen? Y porque es muy gracioso. De que salía a apagar la bombita, le dije. ¿Entendés? ¿Dónde está la bombita?
Le digo, tenés que Porque a él le tomarte, gusta la noche. claro, tomate una nave espacial y andar al sol y decir apagate. Ahora, no somos muy distintos, ¿eh? No. Pero cuando desarrollamos la mente, empezamos a ser diferentes en ese sentido. Dejamos de pedirle peras al olmo. Eso es lo que hacemos nosotros, peras al olmo. Cuando surge, quiero que sea una pera, pero es un olmo. Es lo que es. Sí, y ríanse de lo que surge. Es una comedia, ¿entendés? Es tan absurdo. Entonces estuvieron 2 horas enojados, furiosos, porque a mí, porque yo, porque todo esto que a mí me pasa que es tan grave. A las 2 horas se están riendo de un chiste. Ajá, y la vida cambió. ¿Y dónde estaba esa persona preocupada? Me pasó a mí, es terrible. Nada, no está en ningún lado, ya cambió. Y ya le estoy creyendo al capítulo que viene. Y ahí es donde tiene que desarrollarse la ecuanimidad. Ok, muy lindo el chiste, me encanta. Y después viene una cosa que no me gusta tanto. Ok, listo, ya eso es todo. Entonces dejo de tener picos y valles. Y es más suave, es más sereno. La alegría se disfruta el triple. Porque no hay pensamientos, no hay sensación de pérdida. Una de las cosas que tenemos cuando tenemos un buen momento es, no lo quiero perder, no quiero que me vuelva a pasar. Me va a volver a pasar, quédate tranquilo, por ahí te pasa algo mejor. Pero relájate, disfruta de esa alegría. El tiempo que dure. ¿Querés escuchar una canción? Escuchala, el tiempo que dure. De después, tratando de recordar todo el tiempo, eso ya es obsesivo, es otra cosa. Disfrutala. Viene un momento triste, y bueno, el tiempo que dura. Es lo mismo. En algún momento se va a terminar porque es una condición. Condicionado, temporal. Es esa. Entonces, ¿por qué no vamos a poner la remera de cada... No, Messi es el mejor. No, Ronaldo es el mejor. No, paren un poco, ¿viste? Disfrutá de cómo juega este, disfrutá de cómo juega aquel. Si juegan un montón, disfruten de todos. ¿Por qué todo el tiempo me mimetizo y hago bandos? Bandos acá, ¿se entiende? Todo el tiempo me tengo que identificar con algo para sentirme que pertenezco a algo. Bien, ¿una pregunta? Lo que quieran preguntar, este es el momento que tenemos tiempo, que estamos atentos y tenemos la mente abierta por el retiro y tenemos un ratito más. ¿Quién observa? Lo que dijo Maru antes, ¿quién observa? No hay nadie que observe, es una función de la mente la que observa. En el mismo proceso, ¿viste? Surge con Cuando el surge objeto. algo, surge lo que observa. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo no. Pero surge. Si nada surge, el observador no surge. De vuelta, le decimos el observador y lo conceptualizamos. Pero es un proceso. Y vos cuando antes decías aparecen puntitos, como que hay un momento en que uno puede... Vas a ver eso. Vas a ver cómo surge un puntito y si vos le prestás atención, surge una imagen y si ves la imagen, surge una verbalización. Y ese es todo el proceso del pensamiento. Cómo surge desde el origen hasta que se transforma en una imagen. Cuanto más se calma la mente, se ralentiza la mente y se ralentiza hasta que vos podés ver ese proceso. En un chasquido vos tenés cientos de miles de esos pulsos. En algún momento cuando vos vas practicando, das un tiempito, empezás a ver cómo esos pulsos surgen, depende de la puerta del sentido que estés observando. Y simplemente podés ver cómo surge y cesa. Si le prestás atención a alguno de esos pulsos y lo querés seguir, vas a ver que surge enseguida algo en la mente en relación a eso. Yo nunca lo hice eso. No vale la pena. No. Yo sí lo hice, pero no vale la pena. Es que me acordé ahora que me contabas cuando
que lo habías probado seguirlo, pero nunca lo hice, no Pero me da curiosidad. cuando vos, es muy sencillo. Es como que digo, Ah, claro. ah, Cuando vos claro, llegás a un punto donde lo vos que me ves, lleva es el alivio. ves la pared, salís de una meditación, particularmente en esos últimos 2 años. Ves la pared y la mente está completamente en silencio. Y ves en el exacto momento donde la mente dice, pared blanca. Sí. Y ves eso y luego queda completamente en silencio. Pero ves cuando la mente actúa y lo nombra. Nombra eso que estás viendo. O sea, ahí actúa la sensación visual, el contacto, surge la conciencia. Y la conciencia trae la percepción, que es la función de la mente que le pone nombre. Pared blanca. La conciencia reconoce el concepto pared blanca y la percepción lo nombra. Entonces vos tenés sensación, percepción y conciencia que trabajan juntas siempre. Entonces ves cómo surge pared blanca y se calla. O ves inclusive algo muy cómico que es, estás ahí y ves exactamente cuando la mente toma la decisión de que te levantes. O toma la decisión de rascarte. Cosas que nosotros no nos damos cuenta en el día a día. Fabio se está tocando la barba y no sabe cuándo su mente decidió que se toca la barba. Que se mece la barba, como los enanos de las montañas. ¿Entendés? Esa decisión uno no la nota, pero cuando uno llega a esos estados ve que la mente anda tomando decisiones todo el tiempo. ¿Y esas decisiones cómo surgen? Surgen a partir de condiciones previas. Entonces, lo que uno va observando claramente es que las decisiones tienen que estar bastante bien reflexionadas. Y vamos viendo que importante, por eso esto genera sabiduría, ver lo que surge como lo que es. Tal cual es, como dice el sutta. Tal cual es. Eso necesita una gran calma. Por eso meditamos. Entonces no hay alguien que observa. Es un proceso, observa y observador. También en eso que nombra y asume la mente un montón de cosas, muchas veces asume cosas que No son. comprobás al rato que no tienen nada que ver. Yo una vez lo conté que en el primer retiro que hice sola, escuchaba un silbido de policía, como ¿viste el silbato del policía? Mientras estaba meditando. Entonces, a una cierta hora, cuando yo estaba meditando, escuchaba... Asumía que había un policía en la esquina tocando el silbato, ¿entendés? Entonces, cada vez que escuchaba ese sonido, mi mente me tiraba policía en la esquina tocando el silbato. En un momento salí a hacer no sé qué cosa, a la calle, qué sé yo, y voy a cruzar la calle y escucho, y me doy vuelta así, y era un señor ciego que tocaba el silbato para que alguien lo ayude a cruzar la calle. Después me di cuenta que el señor pasa a la misma hora y yo lo escuchaba y jamás me imaginé que era un señor ciego, pero mi mente asumía que había un policía en la esquina. ¿Entendés? Para poner un ejemplo así, pero hay un montón de cosas todos los días que nosotros asumimos, ese ruido es el colectivo, ese ruido es no sé qué, eso es el vecino haciendo no sé qué cosa, y no es así. Y bueno, le creemos. Les quiero leer algo de una entrevista que es muy interesante que le hace este autor, se llama Ramiro Calle, que fue un practicante que practicó bastante budismo, o sea, meditación budista y cosas de yoga, creo que es un psicólogo español, y le hace una entrevista a un maestro o monje que se llama Walpola Rajula, que escribió el libro Lo que Buda enseñó. Para mí es uno de los... es uno de los mejores libros. Sí, pero Walpola Rajula es un tipo muy claro. Un erudito. Muy claro, ¿no? Y es un gran practicante y por lo que dice me da la sensación de que ha tenido ciertas experiencias. Entonces les voy a leer una parte en relación a esto que vos me preguntaste. Dice, bueno, ¿qué opinión le merece el vacío del vacío mostrado por Nagarjuna? Y Nagarjuna fue un patriarca dentro del budismo zen que habla del suñata. Digamos, suñata es el vacío. El vacío es el origen dependiente,
¿sí? Lo que quiere decir con vacío es vacío de yo, vacío de una esencia. Walpola Rahula le dice, el suñata está en el Theravada, o sea, en la escuela antigua, como yo lo he indicado en algunos artículos. Es Theravada y en él permanece la idea original del suñata, o sea, del vacío. Los textos originales del Theravada y del Mahayana incluyen la misma enseñanza, uno están en Pali y el otro en sánscrito, habiéndose perdido en su mayor parte y se encuentran en chino y en tibetano. Pero el canon Pali existe por completo. La idea del suñata se encuentra entonces en estos textos originales. Nagarjuna lo toma de allí y lo desarrolla de una manera muy elevada como una filosofía. A un estudiante que iba a hacer el doctorado sobre el suñata le aconsejé que leyera los textos canónicos originales y allí encontró las referencias a las semillas originales de este suñata, que son gemas para la filosofía posterior. La idea es que el mundo es solo una concepción, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando en el sutta de la semana pasada. Y Asanga trató de establecer la irrealidad de la mente, indicando que el mundo es solo una concepción, una idea de la mente, siendo esta última también solo una concepción. ¿Sí? Vamos yendo hacia lo que vos preguntaste. ¿Podría pensarse en una esencia de la mente? Le pregunta. Y Rahula le dice, no. ¿Qué opinión le merece la mente universal? La mente universal es una forma que, sobre todo en la escuela Zen, se habla mucho. En la verdadera enseñanza budista no hay ninguna referencia a ese concepto. Ni siquiera en las escuelas Mahayana como el Zen, en los textos budistas que yo conozco no existe nada de eso. Nada aparece en los sutras, yo no he visto nada de eso, aunque puede haber gente que haya interpretado los textos de otra forma. ¿No hay nada en los textos originales que refleje a nada permanente en el hombre? Nada. No hay nada permanente en el hombre para la genuina enseñanza budista. Tal es la doctrina del suña. Suñata y anatta indica la inexistencia del sí mismo o del yo. Según la enseñanza budista, no puede haber nada permanente, es imposible, todas las cosas están sujetas a cambio. Hay una continuidad incesante, un fluir ininterrumpido, surge, cesa. De esa forma adquirimos la idea de que hay algo permanente. Si no hay un yo, ¿quién experimenta el nirvana? Nadie experimenta el nirvana. ¿Por qué buscar el nirvana? Y Rahula le dice, ¿quién busca el nirvana? ¿Qué actitud debe mantenerse con respecto a la búsqueda del nirvana? Si se habla estrictamente, buscar el nirvana o desear el nirvana o querer obtener el nirvana es también un apego. Se habla del sendero del budismo, pero ¿quién lo puede recorrer si no hay nadie para recorrerlo? Sí. Se dice que hay un sendero, pero nadie para recorrerlo. Le responde Rahula. Un capo. ¿Quién sigue la doctrina budista? Cierto, le dice. Cuando se habla de todos estos temas en un nivel dualista, de lo que vimos la vez pasada, Que es a donde quiere llevarlo Calle. claro, que son Todo el hay un tiempo. yo, por lo tanto, ese yo cesa. No hay ningún yo, nunca hubo. No hay un yo que es esa. No hay un yo que cesa, no hay un yo que alcanza el nirvana, nadie alcanza, es una forma de expresión. Cuando se habla de todos estos temas en un nivel dualista y relativo, surgen automáticamente estas cuestiones. Esto quiere decir que todo es o no es, existe o no existe, verdadero o falso, justo o injusto, bueno o malo. Tal es la dualidad. Todo es dual, relativo. Cuando hablamos de lo absoluto lo hacemos con este lenguaje dualista, por lo que este tipo de preguntas y respuestas resultan irrelevantes. Ya se nos previene en los textos originales contra la dualidad, que son los suttas que leímos. Lo que Buda trató de enseñar es el que no caigamos en esos extremos, en esas dualidades. Entonces le pregunta, hay personas que se preguntan, ¿por qué voy a esforzarme por conseguir el nirvana en otra existencia si aquel no soy yo? Quien dice eso es porque ha adoptado la actitud de que él es alguien. Y el budismo indica que no hay nadie como tal y que no es ni uno no es ni uno mismo ni otro el de vidas sucesivas. Es igual que el niño que se hace hombre. Aunque es la misma continuidad, el hombre no es el niño. Pero tampoco es otro totalmente. Porque es la misma continuidad. Representa el nirvana la comprensión directa y total de la carencia de yo. Nirvana es otro vocablo para la realidad última. Buda mostró el nirvana y la realidad última como sinónimo. Y si comprendes la verdad última, es que has obtenido, en otras palabras, el nirvana. O sea que es una comprensión. Solo que esa comprensión trae un montón de sensaciones, sentimientos, diferentes manifestaciones, ¿sí? ¿Podemos decir entonces que el nirvana es extinción? No.
Es incorrecto decir eso. Si aceptamos el nirvana como extinción implicaría también dualidad. Cuando se dice que algo se ha acabado es porque había algo que podría acabarse. Creer que el nirvana es extinción es algo muy equivocado. El nirvana no es extinción porque no hay nada que pueda extinguirse. ¿Sí? O sea, nunca hubo algo que se tuviera que extinguir. Es una comprensión. ¿Qué se comprende? Es el fin del sufrimiento. Cabe suponer que después del nirvana debe seguir existiendo alguna forma de conciencia, ¿no? Lo que no hay es no conciencia. No es desde luego la conciencia que nosotros conocemos o entendemos. Cuando se alcanza el nirvana no es posible explicarlo ya que el lenguaje no está diseñado para ello. El nirvana es la cesación de la sed, o sea, de la avidez. Representa la verdad última, más allá de la cual ya nada existe, como lo entendemos nosotros. ¿Sí? Bien, voy a leer hasta ahí. El libro se llama... Este libro se llama La Divina Enseñanza del Buda. Hay algunas cosas que son varias cosas que describen. Muchas de las cosas que describen están basadas en los comentarios, no en los suttas originales. Pero la parte de las entrevistas, la entrevista a Walpola Rahula es fantástica. Sí, está bueno. Después hay otros maestros que... Hace lo que puede. No, yo tengo mis reservas con respecto a algunas cosas que dicen. Sobre todo hay una entrevista a Goenka, sí, que bueno, su forma de meditación es muy de vipassana, sí, muy fuerte, muy exigente, y la verdad, no está buena como práctica. Y bueno, con algunas cosas yo tengo mis reservas, pero en general es un libro interesante. Bien, ¿alguna pregunta más? Los calamares que aparecen. Aparecen con Patricio y Bob Esponja. Tal cual. ¿No? Son los Calamares. obstáculos. Siempre se puede encuadrar dentro de un obstáculo, lo vas a encontrar dentro de un obstáculo. Pero se diferencian. Se diferencian, por supuesto, en el contenido, pero el obstáculo es o esa aversión, puedes tener aversión, puedes tener rechazo, puedes tener enojo, que es aversión, puedes tener irritación, que es aversión, puedes tener furia, que es aversión. Todo es aversión en diferentes grados, pero esencialmente es aversión. Por eso el contenido no importa mucho, lo que importa es que lo de... O sea, cada pensamiento te da un sentimiento. ¿Te surge o puede que ¿Y no? vos qué pensás? A veces que sí, y a veces lo suelto y lo dejo pasar. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me surgió una pregunta que creo que ya la hice, pero de lo que leíste recién. Si la avidez es un fenómeno o es parte del universo, ¿no? O algo así. O está dentro de todo lo que, no sé, de las plantas, de esto que ya habíamos hablado en un momento. Lo que cesa después del nirvana es la identificación con esa avidez. Cesa la avidez. De manera... O sea, cuando en el proceso de estar en ese estado de nirvana, pero después cuando volvés a... Cuando el nirvana es completo, o sea, Sí. el nirvana completo, la avidez ya no vuelve a surgir más. Vos podés tener hambre porque el cuerpo te pide que necesita alimento para continuar, pero en la mente no surge la avidez. Ya no hay más, la mente ya no tiene más avidez. Entonces vos podés alimentar el cuerpo porque lo necesitas, porque tenés ese cuerpo, pero no hay avidez por la comida. Para darte un ejemplo muy sencillo. Ok.
Ya no hay más Pero va para deseo y rechazo por nada. todo lo que surge es eso. Bien. Me cuesta como pensar o imaginar cómo es el resto de tu vida cotidiana después de eso. O sea, Bueno, más allá del estado corporal de, por ejemplo, del hambre o ok. del frío, del calor. Pensá que no hace falta que te lo imagines. Eso es lo más Sí. importante. No hace, Ya sé. claro, no hace falta que te lo imagines y siempre cuando vos tengas ese tipo de pregunta o de duda, referilo a tu práctica. ¿Qué te pasa a vos cuando practicás y la meditación tenés la oportunidad de que se vaya haciendo más profunda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hay más calma? ¿Por qué hay más serenidad? ¿Porque tenés más avidez o menos? Claro, hay menos. Hay menos. Y entonces al haber menos vos vas sintiendo el efecto de que la avidez va cesando, la sensación de bienestar que trae. Imagínate eso desarrollado y desarrollado y desarrollado y desarrollado. La vida es muy divertida. Cada vez más divertida y cada vez más alegre. En esos términos. ¿Sí? Ok. Gracias. Bien, ¿alguien más? Yo a mí se me ocurre, pero no sé formularla todavía, porque la venía pensando. Pero ¿qué hacemos, digamos, cuando vemos algo dentro nuestro, o que tiene que ver con nosotros, que nos trae, que nos desagrada, ¿viste? O porque vos decías, uno le da miedo que ve algo dentro de uno que le causa aversión o desagrado. Sí, Y entonces lo trata de rechazar claro, lo y tratás le de da controlar. miedo o se enoja. ¿Y qué hace? Y bueno, ¿Qué hace la clase? 6R. 6 años. ahora, Y perdónate. Las 6 R's y perdónate. Perdónate por que ese sentimiento tan fuerte y desagradable, que por ahí está en relación a una acción o una cosa que uno hizo en el pasado, y que ahora surge con tanta fuerza, o cosas que uno ha vivido de manera repetida, perdónate. Lo que vos tenés que perdonarte es que uno no entiende. Nadie te educó así. Nadie te educó así. Lo que nosotros estamos aprendiendo es educación. Pero verdadera educación estamos aprendiendo. Estamos viendo que lo que nos enseñaron como sano, muchas veces no lo es. Estamos viendo que muchos comportamientos que aprendimos, lo aprendimos sin que fueran enseñados, solo fueron copiados. Nosotros copiamos. Montones, la mayoría. Entonces copiamos, y como copiamos, porque es la forma que tenemos para sobrevivir, copiar, en algún momento eso entra en conflicto con la realidad que surge. Lo suelto y me perdono. Porque vos lo copiaste cuando tenías 7 años, 8 años. ¿Qué podés saber vos a esa edad qué es bueno y qué no? Copiás lo que ves. Si en tu hogar hubo indiferencia, vas a copiar la indiferencia. Si en tu hogar hubo amor, vas a copiar el amor. Si en tu hogar hubo nunca valía, no se podía enojarse nadie, enojarse está prohibido. Si en tu hogar todos se explotaban por cualquier cosa, enojarse es lo más común. Si en tu hogar lo que había era cada uno hace lo suyo, a nadie le importa el resto, es así. ¿Entendés? Y los niños copian. En base a eso, vamos construyendo una forma de ver el mundo. Para quedarnos en esta vida, digamos, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, cuando vos te encontrás con un obstáculo, como no sabemos de dónde viene o dónde está atado, ¿a qué refiere eso? Dale, y perdonate. Ya está. No hay que hacer un drama ni un barullo de todo eso. Ya está. Pero algo hay que para cambiar lo que en vos suena distinto y te da esa inquietud para cambiar, como por ejemplo una crianza, Sí, ¿no? De que ahora están tan de moda la crianza respetada, por ejemplo. sí, Algo nace en uno que te llama la atención. sí. ¿Qué Claro. es avidez eso también? Sí, es avidez, pero a ver, entendámoslo. De no repetir lo que Estoy yo de acuerdo, digo, pero no, ¿por qué te algo pasa te lleva eso? Vos sentís que hay un malestar.
Ese malestar te trae un deseo sano. En el budismo se llama khandha, eso, es el deseo sano. Vos querés sentirte mejor, eso es un buen deseo. Como dice acá Rajula, eventualmente ese deseo hay que abandonarlo. Pero el deseo de quererte sentar a meditar para estar en calma y empezar a observar lo que pasa, no es el mismo deseo que te lleva a fumarte un porro. Ni las consecuencias son iguales. Por más que en algunas corrientes de budismo quieran poner que todo es igual. No lo es. Disfraces como lo disfraces. Porque entonces si eso es válido, también es válido salir y tumbar muñeco al zompazo. Si es todo lo mismo, es todo lo mismo. O es lo mismo, ya es una opinión personal, ¿entendés? Entonces el Buda decía, no lo digo yo, el Buda lo dice en los sutras, es lo mismo desear el nirvana que desear. No, no es lo mismo. Desear el nirvana es el mejor de los deseos. Es el mejor deseo que podés tener. Porque es el bienestar supremo. Está bien que desees eso. Entonces, vos entras en conflicto. A raíz de que sentís ese conflicto y ese malestar, surge el deseo en vos, esa avidez, de abandonarlo. Hasta ahí vamos bárbaro. Ahora, ¿qué viene después? Voy a pensar mucho sobre eso, voy a analizarlo, voy a terapia, lo voy a hablar. Y voy a tratar de hacerlo bien. Y voy a hacerlo bien, porque lo que yo hago está mal, porque lo que yo hago... Y ahí ya estamos... Y empezamos. Y eso empieza. ¿Está mal la terapia? No, la terapia no está mal, siempre y cuando sea una vía que a vos te permita soltar. Pero si lo que vos estás haciendo es revisar, ¿qué estás revisando? Lo que en realidad no sabés por qué surgió. No se explica qué es, porque tal cosa. Puede ser, puede no ser. Estamos hablando de cosas que en realidad no sabemos por qué. Se da una explicación, esa explicación no lo transforma en realidad. Cuando vos observás el malestar, ¿qué tenés que hacer? Soltarlo. Relajarte y dejar que ese malestar se exprese y se agote por sí mismo. Eso es la expresión de lo que está pasando, la expresión libre. Ahí empieza a suceder un cambio en tu personalidad. ¿Por qué? Empezás a tener perspectiva, empezás a ser observador del proceso, no sos el malestar, observás el malestar. ¿Eso es compasión? No, eso es desapego. Empezás a observar eso puede traerte luego compasión, porque como vos estuviste en ese lugar, o estaremos en ese lugar, lo que vos vas a observar es que ese proceso de apego es un proceso en el cual estamos todos enredados, y hoy lo hablaba con Fabio. El Buda dice en el Sutta del Karma, dice algo muy claro: los seres humanos son herederos de sus acciones. Y esto está formulado así, y no dice los seres humanos, no dice las acciones son herederas del ser humano. Dice, los seres humanos son herederos, son hijos de las acciones. ¿Eso qué significa? Que cuando vos crees que haces una acción, es mentira, la acción te está haciendo a vos. Entonces cuando vos ves una actitud estúpida, enojada, torpe, vos te das cuenta que en realidad esa acción está tomando posesión de esa persona y le está haciendo hacer cosas que le hacen mal. Mirá vos qué decisión tenemos. Yo hago lo que quiero, ¿sí? Más bien el quiero hace lo que quiere con vos. Eso sería la mente lo que te produce. No importa qué es. No importa qué es. Importa que esa acción no la estás viendo como un proceso. Estamos tratando de encontrar un culpable. No importa, claro, no importa si es la mente, si es un dios, un demonio, el verdulero. Da lo mismo. Mirá el proceso. No busques un concepto, una unidad a quien responsabilizar. La culpa es de mi padre. La culpa no es de tu padre. La responsabilidad es tuya. ¿Querés soltarlo? Soltarlo. ¿Querés seguir dándote rosca? Date rosca. Ahí es donde dice lo del Buda que dice siempre de ser más responsable. Exactamente. Vos sos el heredero de tus acciones. No dice vos sos el heredero de las acciones de tu padre. Uno es el heredero de las acciones que produce. Uno recibe eso. Por eso el karma es ese dibujo tan lindo de que empujas el dominó y vuelve y te pega del otro lado.
O sea, ¿Entendés? uno elige soltar eso, o sea, no darte más con un caño con eso. Si vos crees o lo que sea. La pregunta cuando vos insistís con que uno, con que alguien, con que la mente, lo que es tratar de que vos te querés afincar en una idea de que alguien o algo, olvídate, es un movimiento es movimiento, mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Dónde en un movimiento vos podés decir acá? No existe, es una idea eso. No hay ningún lugar, por eso en el budismo zen dice, no hay ningún lugar donde quedarse quieto. En el budismo me parece que es como que siempre lo que estamos viendo en todos los sutras, todo está descrito como proceso. Los yanas son un proceso, las 6 R's son un proceso, lo estamos mencionando como 6 pasos, pero es algo que está ligado, tiene una continuidad. Y cuando Fede dice eso de que cuanto más sutil estás en el yana, más suave lo tenés que hacer, es más ligado, sin detenerte como en cada paso. Eso es simplemente, es parte de esta función de avidez, apego, ¿entendés? Bueno, pero algo tiene que haber. Alguien tiene que ser responsable de este desastre. Alguien tiene que pagar. Mi hermano, ahora mi hermano sí está, ya te lo digo. Claro, alguien pagará por esto. ¿Quién paga la cuenta? Vos recibís, sos la heredera, somos los herederos de nuestras acciones. ¿Me entendés? Y esto es algo que cuesta mucho aceptar. Entonces, en relación a esta pregunta que uno ve, que uno alcance esa esfera del espacio infinito y alcance esa compasión, lo que vos te das cuenta es que todos estamos ahí, donde todos creemos que estamos tomando una decisión, es la decisión que se fue tomada por nosotros. Se necesita una mente completamente libre para tomar una decisión. Entonces vamos dando cuenta de que las decisiones que tomamos tienen que estar muy fundadas en una sensación sana, en un pensamiento sano. Porque eso lleva a la purificación de la mente. Por eso, ahora que estoy estresado, que no puedo más, voy a dejar de meditar. ¿Qué estás haciendo ahí? Rindiéndote y siendo indulgente en todo un montón de estados negativos. No tengo tiempo. No, es donde tenés que hacerte el tiempo. Tenés que justamente meditar, porque justamente tenés que aclararlo. Tenés que entender que en ese vaivén es donde es la oportunidad para una práctica. O los obstáculos se están presentando. Es para soltarlos. Es para aprender en ese momento, ver que funcionan como procesos. No tenés tiempo para ser feliz, es buenísimo. Cuando, todo el día decís, como sea el feliz. presente, lo que ocurre en la mente en el presente dicta lo que pasa en la mente en el futuro. Esto es así. Como están las semillas en el presente, es lo que pasa en el futuro. Si mis semillas son de tristeza, temor, quédate tranquilo que en el futuro te va a pasar eso. Y ahí viene todo lo que estuvimos diciendo de los preceptos. Pero por eso es tan importante esto de la atención al presente. De la atención a qué? A cómo está la mente. ¿Cómo está la mente? ¿Cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Mi trabajo, cocinando. ¿Cómo estoy? ¿Estoy alegre? ¿Tengo una mente preocupada o estoy meditando? Eso no estás meditando, estás enojado. ¿Estás concentrado? ¿Estás agarrado? ¿Qué? ¿Dónde estás meditando? ¿Eso es meditar? No. Eso es una forma de concentración. Eso es todo. Pero ahí no estoy viendo directamente lo que está sucediendo. No tengo desapasionamiento y desengaño. Estoy creyendo que si yo hago fuerza voy a controlar lo que siento. Y eso es lo que está de fondo en muchas de las corrientes espirituales. Si yo logro determinado poder mental, puedo controlar ciertos hechos. Y ahí es donde uno se engancha. Donde empieza a ver estas mezclas de cosas que, viste, que no se entiende ni de dónde viene. Y que después un montón para controlar el cuerpo. Y un montón después para controlar a otras personas. Sí, Para controlar a otras personas. Entonces yo agarro y hago aparecer cenizas en la mano y soy un dios. No, haces aparecer cenizas, hermano. Eso es todo. Después seguís teniendo los mismos problemas que tiene el verdulero que nunca se sentó a meditar. No tenés un desarrollo espiritual mayor. Solamente podés hacer aparecer cenizas en la mano. O podés meditar. No nos estás diciendo nada con eso.
El mejor ejemplo que les puedo dar es Devadatta. Devadatta era el primo del Buda, que se ordena, nunca logra ningún estado de santidad, pero era un maestro con los poderes, tenía poderes. Llega finalmente a dividir la A sangha. pelearse en un- Logra dividir la sangha, bueno, después Sariputta y Moggallana hacen Una maniobra. una maniobra muy, Descubierto. muy cómica, y todos los que se fueron vuelven. Y Devadatta en el lecho de muerte, Buda se acerca y lo perdona, pero renace en el infierno, porque es uno de los, digamos, de los cinco acciones más perversas, Dividir la sangre. dividir la sangre. Mm. Devadatta era alcohólico, Tiene los preceptos. ¿entendés? Era alcohólico, entre otras cosas. Y no le gustaba hablar, o sea, era un tipo, se ve que era un príncipe, era muy bien, era muy apuesto, tenía carisma, hablaba muy bien, pero era perezoso. ¿Entendés? Entonces sí, vos podés prender luces, no sé, hacer lo que quieras. Pero después, tu mente cómo está, tu relación con los que te rodean. Y ahí es donde entra la práctica en serio. ¿Alguna pregunta más? Bien. Fede, ¿no tenés poderes para que pare la lluvia? No, la verdad que no. Como dice, Pero Ananda sí, mi hijo, tiene tratos con todo. Bien. como dice Tom Bombadil, ningún ser que camina en dos patas tiene poder sobre el clima. ¿Sobre? Sobre el clima. Grande Tom. Tom Bombadil tenía la posta. Personaje olvidado de la película. No lo pusieron a Tom Bombadil. ¿Cómo no lo van a poner? Error. Gran Error, error. sí. Bueno, vamos a compartir mérito, ¿sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se liberen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para todo logro y todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio de la tierra, devas y nadas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación de Buda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. La dispensación de